Para iniciar un curso de electricidad y magnetismo, o más propiamente de electromagnetismo, que sería la palabra correcta, podríamos remontarnos a la antigua China, que desde el año 2000 a.C. ya habían observado fenómenos magnéticos, o en Occidente los griegos desde el 700 a.C. también ya conocían la magnetita, por ejemplo, que se comportaba como un imán, y ya habían visto también fenómenos electrostáticos cuando frotaban el ámbar, esta resina, con lana, por ejemplo, y veían que se cargaba. Sin embargo, estos dos fenómenos, el eléctrico o los fenómenos eléctricos y magnéticos, durante muchísimos años permanecieron concebidos como si fueran fenómenos separados. Y el parteaguas ocurrió en 1819, cuando Hans Ørsted descubrió que la aguja de una brújula se sentía afectada, como si se le acercara un imán, se movía, pero cuando se acercaba a un alambre con corriente eléctrica. Y posteriormente la contraparte de este descubrimiento lo hizo Michael Faraday en 1831, apenas 12 años después, cuando se dio cuenta que, fíjense bien, la aguja de una brújula es un imán. Si lo acercas a una corriente eléctrica, la brújula siente un campo magnético. Bueno, pues lo que Faraday descubrió es que cuando tú ahora un imán lo acercas a un alambre, se produce una corriente eléctrica. Son complementarios estos dos fenómenos, sus relaciones de causa y efecto, lo vamos a ver más adelante. Y entonces fue hasta 40 años después, poco más, en la segunda mitad del siglo XIX, cuando Maxwell, eh, digamos que sintetizó todo el conocimiento de la electricidad y el magnetismo, y por eso se le conocen a estas ecuaciones como las leyes de Maxwell. En realidad, también lo vamos a ver más adelante, en realidad Maxwell solamente aportó un término de una ecuación, pero el haber incluido este término le permitió darse cuenta cómo se combinaban entre sí las ecuaciones que sus antecesores, por ejemplo Faraday, ya habían establecido, las pudo combinar y entonces pudo predecir otro fenómeno en donde queda de manifiesto la íntima conexión entre la electricidad y el magnetismo, que son las ondas electromagnéticas, que posteriormente serían producidas experimentalmente. Bien, y para comenzar con el estudio del electromagnetismo, pues tiene uno que empezar hablando de lo que son los campos, y siempre empieza uno hablando de el más intuitivo de los dos, el campo eléctrico. Vamos a empezar hablando como si los fenómenos eléctricos y magnéticos fueran separados, para al final del curso conjuntarlos en uno solo. En realidad se debe decir el campo electromagnético, sin embargo, pues es más sencillo el estudio si los vemos por separado, si asumimos que son fenómenos independientes. Bien, creo que todos hemos visto fenómenos de este tipo, en donde por electrostática una persona acumula carga y la carga se repelen las cargas entre sí, se tratan de alejar unas de otras, y entonces se van a los puntos más alejados. En este caso encuentran las puntas de los cabellos y se le eriza el pelo aquí a la señora y a la señorita. Bien, vamos a empezar a repasar lo que ya todos sabemos, que cuando un objeto está cargado, cuando dos objetos están cargados, pueden atraerse o repelerse dependiendo de si las cargas son iguales o distintas. Aquí está un montaje muy simple, pero en el fondo es el mismo montaje que utilizó Coulomb para hacer sus mediciones, que luego nos llevaron a la ley de Coulomb, la que llamamos así.
Cuando nosotros cargamos eléctricamente dos objetos, les decía, uno negativo, otro positivo, se van a atraer. Y si los dos tienen el mismo signo, pues se van a repeler. Así de fácil. Estos dos objetos, si los acerco demasiado, puede que escuchemos una ligera chispa. Y esto es lo que significa es que está saltando la carga. Por ejemplo, pensemos en los electrones que hay aquí en exceso, están saltando hacia el vidrio, que si está cargado positivo es porque le faltan electrones. Estoy suponiendo que todos ustedes saben que la materia está compuesta de átomos y que en los átomos hay los núcleos con protones que son positivos y los electrones que son negativos. Y entonces si nosotros vamos a transferir carga, pues lo que se transfiere son los electrones. Entonces cuando un cuerpo está cargado positivo es porque le quitamos electrones, y cuando está cargado negativo es porque le pusimos electrones de más. ¿Quién dijo que el electrón era negativo y que el protón positivo? Benjamin Franklin. Es verdad que en el siglo XVIII todavía no sabíamos que existía el protón y el electrón. Sin embargo, en el momento que él hizo sus experimentos y cuando etiquetó con positivo y negativo, después esta carga positiva ya etiquetada, si repele otra, pues eso nos permite etiquetarla como positiva, si atrae alguna nos permite etiquetarla como negativa, y digamos que desde entonces las etiquetas se fueron transmitiendo, hasta que cuando descubrimos la naturaleza de la materia, que está compuesta de núcleos y electrones, los átomos, pues inevitablemente tuvimos que etiquetarlos en consecuencia y quedaron el protón positivo y el electrón negativo. ¿Qué hubiera pasado si Benjamin Franklin hubiera etiquetado en ese momento el objeto que tenía en su mano izquierda negativo y el que tenía en su mano derecha positivo, o si los hubiera etiquetado al revés? Pues la única diferencia sería que ahorita diríamos que los núcleos de los átomos con los protones serían negativos y que los electrones son positivos, pero no habría ninguna diferencia, ¿no? Es como si los hombres nos llamáramos mujeres y las mujeres se llamaran hombres. Igual a mí me gustarían, yo soy hombre, bueno, yo sería mujer, me gustarían los hombres, soy hombre. Bueno, vamos a continuar. ¿Cómo podemos darle carga a los objetos? ¿Cómo podemos quitarle electrones o cederle electrones? Esta es una manera, por fricción. Eso se llama tribocargar un material. Cuando nosotros frotamos un material, dos materiales distintos, ojo, uno es más propenso a ganar electrones y el otro es más propenso a cederlos, de manera que van a adquirir cargas eléctricas. Tal vez esto se los puedo ejemplificar aquí. Ustedes saben que, déjenme poner esto aquí. Ustedes saben que si agarramos un globo y lo frotamos contra nuestro suéter, queda cargado. Miren, el globo, el látex es más propenso a ganar electrones y los tejidos orgánicos, o sea, el algodón, la lana, son más propensos a perder electrones. Entonces, cuando frotamos látex con lana, el globo, tenemos la certeza de que el globo se carga negativo y el suéter se carga positivo. La prueba está en que se atraen. Hagan el experimento y se van a dar cuenta que así ocurre. Pero también ustedes saben que si ese globo frotado lo acercan a la pared, se va a pegar y ahí se va a quedar. No sé si lo han hecho. Aquí la pregunta es, si el globo tiene carga negativa, ¿por qué se siente atraído a la pared? ¿Acaso la pared tiene carga positiva? Y si es así, ¿de dónde obtuvo esa carga? Entiendo de dónde obtuvo la carga positiva el suéter. La obtuvo de transferirle sus electrones al globo, pero la pared no ha perdido electrones. Entonces, la primera pregunta que quiero hacerles es, ¿por qué el globo se siente atraído a la pared? Bueno, lo que podemos hacer es ahora mostrar las diferencias de carga. Es decir,
vamos a hacer evidente cuando un electrón se transfiere al globo y cuando un átomo del suéter pierda su electrón, y entonces queda una zona, una región cargada positivamente en el suéter, una región cargada negativamente en el globo, y ahora el globo es negativo. Y ese globo negativo, si lo acercamos a la pared, se siente atraído. Nuevamente, aquí yo no veo cargas positivas como para que se sienta atraído. Bueno, quitamos el muro y se siente atraído hacia acá. Yo creo que la respuesta va a ser, la vamos a obtener cuando veamos todas las cargas. Resulta que toda la materia está constituida por cargas positivas y negativas, y cuando frotamos dos materiales distintos, un material pierde electrones de sus átomos, estos electrones brincan al otro material, entonces tengo un globo cargado negativo. ¿Qué pasa cuando tengo una pared neutra? Porque no ha perdido ni ganado electrones. Bueno, pues cuando acerco un objeto negativo, vean lo que le pasa a los electrones de la pared. Se sienten repelidos. Y al sentirse repelidos, se alejan y dejan una zona positiva. Fíjense que son los electrones los que se mueven nuevamente, porque los electrones son los que pueden transferirse de un átomo a otro, los que se pueden mover a lo largo de un material. Los núcleos no, los núcleos están en sus posiciones fijas, sobre todo en un sólido. Están en sus posiciones definidas y esos no se van a mover. Entonces, cuando acerco el objeto negativo, el globo, repele los electrones y deja una zona positiva. Esa zona positiva va a sentirse atraída, va a atraer el globo. En otras palabras, decimos que la pared se polarizó, se formó un polo positivo, se formó un polo negativo. Hay otra pregunta más que quiero hacer aquí. De cualquier forma, aunque el globo sea negativo y esta región de la pared sea positiva y se sientan atraídos, acá hay tantas cargas negativas como cargas positivas hay aquí. En otras palabras, si estas cargas positivas atraen al globo, estas negativas repelen al globo. Y esa repulsión debería contrarrestar la atracción, y sigo sin entender por qué el globo se pega a la pared. No debería hacerlo. ¿O sí? ¿Qué es lo que estoy dejando de ver o dejando de considerar que explica el hecho de que a pesar de que la pared sí está polarizada, pero sigue siendo neutra, a pesar de que sigue siendo neutra, atrae al globo? Bueno, vamos a avanzar un poquito más, a ver si al rato podemos responder eso. Bueno, piensen, esta es una manera de cargar un material frotándolo, y eso se llama tribocargar. De hecho, si ustedes buscan, les pido que busquen en internet, le pongan serie triboeléctrica. Si ustedes observan una serie triboeléctrica, arriba van a estar colocados los materiales que adquieren una carga positiva cuando se frotan con alguno de los de abajo. Mientras más arriba, más positivos se cargan, y mientras más arriba, más propensos son a perder electrones, y viceversa. Entonces tenemos arriba el vidrio, luego el cabello humano, nylon, lana, piel. Fíjense que todo esto son materia orgánica de vivo, no de química orgánica, porque los plásticos, por cierto, están acá abajo. Un químico orgánico diría, no, lo orgánico está acá abajo. Piel, y luego viene el aluminio, poliéster, papel, algodón, siguen siendo fibras orgánicas. En medio aquí están los metales, el aluminio, el acero, el cobre, el níquel, goma, acrílico, poliuretano, PVC, teflón. De hecho, si ustedes, aquí no están las uñas, pero el cabello humano pues está hecho de queratina, igual que las uñas. Y si ustedes frotan cabello o uñas con vidrio, por estar más arriba el vidrio queda positivo y el cabello o las uñas quedan negativas. Si frotan cabello con PVC,
entonces el cabello queda positivo y el PVC negativo. Así se usa una serie triboeléctrica, es para saber quién adquiere carga positiva y quién adquiere carga negativa al frotarse. Si frotamos vidrio con vidrio, nadie se carga. De hecho, si ustedes traen zapatos con suela de goma y se van caminando en algún edificio donde hay estos barandales de vidrio, ahí en la facultad tenemos uno, en los centros comerciales, ahí en el segundo piso hay barandales de vidrio muchas veces. Ustedes se van caminando y se van deslizando las uñas en el vidrio. Al final, después de unos 10-20 pasos, toca uno algo metálico y salta una chispita, evidencia de que nos adquirimos carga. Un poco parecido a lo que pasa aquí. Déjenme ver si les puedo mostrar esto también. Bueno, está muy lenta la red. No, bueno, ahorita les enseño. Muy bien, pero hay otra manera de cargar los objetos y esta otra manera es cargarlos por inducción. Fíjense bien, vamos a pensar en una esfera hecha obviamente hecha de átomos y por lo tanto tiene tantas cargas positivas como negativas. Cuando yo la acerco a un objeto negativo, así como hace rato el globo lo acercábamos a la pared, este objeto neutro se polariza. ¿Qué quiere decir que se polarice? Que hay una región que queda positiva porque los electrones migraron hacia el otro extremo, sienten la repulsión de estos electrones de acá. Entonces, al estar polarizado este cuerpo, siente atracción hacia el objeto negativo que le acercamos, pero cuando yo toco el extremo negativo, este símbolo significa que lo aterrizamos, que lo conectamos a tierra. Conectarlo a tierra no es otra cosa más que conectarlo, no quiere decir literalmente a la tierra, sino conectarlo a cualquier sistema que es suficientemente grande, tan grande que puede aceptar la cantidad que sea de electrones o puede ceder, proporcionar los electrones faltantes cuando sea el caso. Aterrizarlo puede ser nosotros tocarlo con el dedo. Y entonces estos electrones extra de aquí se van a transferir a mi cuerpo cuando yo lo toque. Y ahora, si lo suelto, ya le robé electrones y este objeto ya se quedó con una deficiencia de electrones. De manera que cuando alejamos el objeto negativo que acercamos originalmente, el objeto va a quedar cargado positivamente. ¿Lo ven? Nuevamente, si yo tengo un objeto neutro, acerco un objeto negativo, se polariza, lo toco por el extremo opuesto, le robo electrones y ya lo dejé con un exceso de carga. Cuando retiro el objeto negativo que acerqué originalmente, el objeto, digamos que los electrones vuelven a distribuirse uniformemente, pero ya son menos y se quedó cargado positivamente por la deficiencia de electrones. Entonces, esta es una manera de cargar un objeto. Fíjense bien, el objeto cargado originalmente solamente lo acercamos, no lo tocamos. De hecho, si el objeto que acercamos originalmente es negativo, cuando tocamos la esfera, esta queda cargada positiva, o sea, con el signo opuesto. Sí, porque el objeto negativo lo usamos para repeler los electrones y alejarlos. Mientras que si nosotros hubiéramos acercado tanto el objeto hasta tocar la esfera, estos electrones es muy probable que hubieran saltado, que se hubieran transferido y entonces ahora tendría esta esfera un exceso de electrones. Ese caso sería cargarlo por conducción, los hacemos entrar en contacto. Cuando no entran en contacto, pero sí tocamos por el extremo opuesto, entonces lo cargamos por inducción. Si no les queda claro esto, pónganmelo ahí en los comentarios por favor y me lo dicen para explicarlo nuevamente. Bueno, esto depende de qué tan
qué tan fácil es para los electrones moverse dentro del material. Y eso nos lleva a hablar o definir lo que entendemos por un conductor eléctrico, que son los materiales en los que hay algunos o muchos electrones libres que no están ligados a sus átomos y entonces pueden moverse con relativa libertad a través del material. En cambio que un aislante es un material en el cual todos los electrones están fuertemente ligados a sus núcleos y entonces aunque tú le pongas una repulsión, no se van a mover, van a sí sentir la repulsión, se va a deformar la nube electrónica, pero hasta ahí. Los electrones no se van a mover. Digo, no se van a, sí, a desplazar a lo largo del material, simplemente se van a deformar las nubes electrónicas. Bueno, ¿qué pasa cuando acercamos un peine a pedacitos de papel? No sé si lo han hecho. El peine es un material plástico, si se peinan con él, entonces lo están frotando con el cabello, que como vimos hace un momento, está arriba en la serie triboeléctrica. Eso significa que el cabello queda positivo, el peine queda negativo. Si yo acerco el peine a un papel, el papel, al ser neutro, se va a polarizar igual que la pared. ¿Se acuerdan? La pared del globo hace rato. Y entonces, otra vez hay un extremo. Aquí están, las cargas están al revés, ¿no? El objeto negativo, en este caso el peine, el objeto cargado, en este caso el peine, sería negativo. Y entonces en el peine, en el papel se formaría un extremo positivo cerca de la carga negativa y un extremo negativo, como sea, se polariza y eso hace que se sienta atraído, así como la pared se sintió atraída hacia el globo. Pero además resulta que el otro extremo del papel hace que se polarice el papelito de enseguida, y el de enseguida, y el de enseguida, y el de enseguida, y entonces se pegan como cuando jugamos con imanes y con clips, que el imán atrae un clip y este clip al de abajo y al de abajo y al de abajo. Bueno, lo mismo sucede con los pedacitos de papel. Ok. Ahora sí, vamos a discutir entonces. Ya hasta ahorita hemos hablado solamente de dos cosas. La materia está compuesta de átomos, ya lo sabíamos. Los átomos tienen cargas positivas y negativas, ya lo sabíamos. Las cargas que se mueven son las negativas, ya lo sabíamos. Y cargas iguales se repelen, cargas distintas se atraen, ya lo sabíamos. Sin embargo, eso no nos bastó para explicar por qué un objeto polarizado, al ser neutro, se siente atraído por un objeto cargado, que no deberían, vean aquí el dibujo, estas cargas negativas atraerse sentir atracción por estas cargas positivas, pero este otro extremo positivo sentir repulsión, y eso debería anular los efectos y no debería sentirse nada. Si nosotros observáramos los experimentos que hizo Coulomb en el siglo XVIII, y si viéramos las conclusiones que arrojaron, vean, este fue el montaje de Coulomb, que es el que les decía arriba. Tenemos aquí una esferita que se carga eléctricamente y luego le acercamos otro objeto cargado. Si se sienten repelidas, esta balanza es una balanza de torsión, porque se va a torcer, va a girar, y aquí podemos poner una escala y podemos medir cuánta repulsión siente, porque se necesita cierta fuerza para torcer la fibra de la que está suspendida. Esta. Y lo mismo si siente atracción. Bueno, si nosotros vemos las conclusiones que arrojaron sus experimentos, estas las podemos resumir en esta expresión, que dice que la fuerza de atracción o repulsión es proporcional. Proporcional quiere decir que le vamos a poner una constante ahí enfrente. Proporcional a una carga, bueno, y a la otra también. O sea, es proporcional al producto de ambas cargas. Si una carga aumenta, la fuerza aumenta. Si aumenta la otra carga, la fuerza aumenta. Y aquí viene lo importante, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.
¿Qué quiere decir? Que mientras más lejos estén, menos fuerza se sienten. Si yo pongo dos cargas y estas se atraen, las pongo separadas, no sé, 1 centímetro. Si yo las pongo ahora a 2 centímetros, la fuerza de atracción que sientan se va a ver reducida. Ojo, no a la mitad, sino a la cuarta parte, porque la R está elevada al cuadrado. Eso quiere decir que si yo duplico la distancia, 2 al cuadrado, 4. Se va a reducir 4 veces la fuerza. Si yo triplico la distancia, 3 al cuadrado, 9. La fuerza se va a ver disminuida 9 veces y así. Entonces, lo que estamos diciendo es que la fuerza eléctrica es muy sensible a la distancia. Y si este este objeto cargado se puede pegar a un material aislante como la pared, es porque la atracción entre estas cargas es más intensa, mucho más intensa, que la repulsión entre las cargas de signos iguales, porque las cargas del mismo signo están más lejos que las del signo opuesto. Eso es lo que me permite explicar por qué el globo se siente atraído a la pared. Muy bien. Esta es la ley de Coulomb. El valor de esta constante es muy fácil de memorizar. Aquí redondeen, por favor, 8.98, pues es 9 prácticamente. Entonces es 9 por 10 a la 9. Las unidades, vean, necesitamos que nos den newtons. Entonces le ponemos newtons. Necesitamos que se cancelen los coulombs de las cargas. Entonces necesitamos coulomb cuadrado abajo. Y necesitamos que se cancelen los metros de la distancia. Entonces tenemos metros cuadrados arriba. Por cierto, apenas ahorita les estoy diciendo que la unidad de carga eléctrica es el coulomb. ¿Cuánto es un coulomb? Es muchísima carga, pero muchísima. Ya después platicaremos cómo es que se definió esta unidad. Pero un coulomb son muchos electrones. ¿Cuántos? Es muy fácil, miren. La carga del electrón es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Esto quiere decir que necesitamos como 10 a la 20 electrones para completar, para juntar una carga igual a un coulomb. O sea, casi un mol, o digamos una milésima de mol de electrones para tener un coulomb. Pues aquí está, miren. Un coulomb es igual a 6.24 por 10 a la 18 electrones o protones, lo que sea. Dice, esta cantidad es muy pequeña en comparación con el número de electrones libres presentes en un centímetro cúbico de cobre, que es del orden de un mol. Pero aún así, un coulomb es una cantidad de carga sustancial, o sea, es una carga importante. En los experimentos en que se carga por frotación una varilla de hule o de vidrio, se obtiene una carga, para que se den una idea, de un microcoulomb. ¿Sale? Entonces, por fricción vamos a obtener cargas muy pequeñas, porque son apenas los electrones que podemos arrancarle al material. En esta tablita revísenla, están las cargas y las masas de las partículas subatómicas. Y bueno, pues aquí viene revisen este ejemplo también. Aquí calculan, usando la ley de Coulomb, calculan la fuerza de atracción entre un protón y un electrón. Ojo, aquí solamente, por eso el signo de valor absoluto, solamente estamos considerando la magnitud de la fuerza. Todavía no hablamos de si esta es atractiva o repulsiva. Al ponerle valor absoluto siempre me va a dar positivo. Sin embargo, ya sé que entre un protón y un electrón existe atracción. Entonces ya sé que esta fuerza que calculamos aquí, que da 8 por 10 a la menos 8 newtons, es una fuerza de atracción. Es una fuerza muy pequeña, 10 a la menos 8 newtons. Sí, pero es un solo protón con un solo electrón. Es lo que ocurre, digamos, en el átomo de hidrógeno. Mientras que si usamos, no sé si reconocen esta expresión, que es la ley de gravitación universal de Newton, que mide o que calcula cuánto se atraen gravitacionalmente dos objetos debido a sus masas. También lleva una constante por ahí. No sé si es necesario, váyanse a un capítulo anterior, bueno, capítulos anteriores,
para que recuerden esta expresión. Pero aquí lo importante es que tiene la misma estructura, es una constante por la propiedad que hace que la propiedad que es la causante de esa fuerza, en este caso la carga, en el caso gravitatorio es la masa, entre el cuadrado de la distancia. Son fenómenos muy parecidos, pero dimensionalmente muy distintos. ¿A qué me refiero? Que si ustedes calculan esta fuerza, les va a dar una fuerza del orden de 10 a la menos 47 newtons. Eso quiere decir que la fuerza eléctrica es 10 a la 39 veces más grande que la fuerza gravitatoria. O sea, si el electrón está unido a un protón en un átomo de hidrógeno, es por la fuerza eléctrica, no por la fuerza gravitatoria. ¿Se atraen? Sí, sí se atraen debido a la gravedad, pero eso es insignificante. ¿Por qué entonces la fuerza que domina hablando de macroescala, en el universo, por qué es la fuerza gravitatoria? Porque todos los objetos celestes, los planetas, las estrellas, son neutros eléctricamente. Y entonces las fuerzas eléctricas se cancelan y lo único que queda es la fuerza gravitatoria, que es muy débil, muy débil. Sin embargo, es la única que hay y en el espacio no hay fricción, pues entonces los cuerpos celestes se mueven obedeciendo a la fuerza de gravedad. Sin embargo, en el mundo subatómico no es así. La que manda es la fuerza eléctrica. Bueno, ya sabemos que dos cargas con el mismo signo se repelen, con signos opuestos se atraen. Y eso quiere decir que al ser fuerzas, pues lo podemos representar de manera vectorial. Y también ustedes saben sumar vectores. Entonces, cuando nosotros tenemos varias cargas, pues podemos nosotros determinar la fuerza eléctrica que siente una de ellas debido a las otras dos, simplemente sumando los vectores de las fuerzas. ¿Sale? Vean este ejemplo. Estas preguntas rápidas les recomiendo que las lean. A mí siempre me han parecido muy útiles para aclarar los conceptos. Miren esta. Dice que un objeto A tiene una carga de 2 microcoulombs y otro objeto tiene una carga de 16 microcoulombs. O sea, este está 8 veces más cargado que este otro, ¿sale? Pero ambos son positivos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto a las fuerzas eléctricas ejercidas sobre los objetos? O sea, la fuerza que el cuerpo A ejerce sobre el cuerpo B es igual a menos 3 veces la fuerza que el cuerpo B ejerce sobre el cuerpo A. O sea, este se siente más repelido que lo que se siente este, porque este está grandote. O las fuerzas de repulsión son iguales, pero en sentidos opuestos, obviamente, porque hay una, aquí lo veíamos, hay una repulsión, entonces la fuerza puede ser igual en magnitud, pero con sentidos opuestos. O que si la fuerza es 3 veces, la fuerza de B sobre A es 3 veces la otra, etc. ¿Cuál de todas estas es la respuesta correcta? La correcta tiene que ser o esta o esta. Las fuerzas son iguales por la tercera ley de Newton. Si un objeto repele a otro, también se siente repelido. Tercera ley de Newton, acción-reacción. Las fuerzas tienen que ser iguales. Es verdad que este está menos cargado y este está más cargado. Por eso, porque este está muy cargado, repele con intensidad este, pero también siente con más intensidad la repulsión. Y este a su vez tiene poca carga, repele poco, pero ejerce un efecto pequeño sobre este, pero siente el gran efecto que este produce sobre él. Entonces las fuerzas tienen que ser iguales. Iguales, ojo, en magnitud, pero no en dirección. Las direcciones son opuestas. Por lo tanto, no puede ser esta respuesta, porque aquí ya estamos escribiendo, dándole carácter vectorial a la fuerza. Y por eso la flechita. Y entonces, si vamos a hablar del vector fuerza, la respuesta tiene que ser esta. Las fuerzas son iguales en magnitud, pero con sentidos opuestos. Bueno, así podemos sacar la información a estas preguntas. ¿Sale? Revísenlas, por favor. Muy bien.
Les decía que si yo quiero calcular la fuerza resultante que siente esta partícula 3 debido a la 1 y a la 2, bueno, pues tengo que calcular la fuerza de repulsión debido a la partícula 1 y la fuerza de atracción debido a la partícula 2. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar sus cargas y dividir entre la distancia, entre el cuadrado de la distancia que la separa. Si esta es la diagonal de un cuadrado del lado A, pues sabemos que la diagonal de un cuadrado es raíz de 2 por su lado. Si no, usen el teorema de Pitágoras para que vean que esta hipotenusa vale esto. Y listo, tenemos que calcular la fuerza que la 1 ejerce sobre la 3 y que la 2 ejerce sobre la 3. Primero la de la 2 sobre la 3, que es la más fácil. Aquí están los valores de las cargas, sí. Aquí está Q1, Q3 y Q2. Q2, Q3, solo sus valores absolutos, entre la distancia de separación, que es A, 10 centímetros, al cuadrado, siempre, todo en metros, ¿verdad? Obviamente. Por la constante de Coulomb, y eso me da 9 newtons. ¿Esos 9 newtons qué son? La fuerza que la 2 ejerce sobre la 3, o sea, la fuerza de atracción, o sea, una fuerza que va en el eje X hacia la izquierda. La fuerza que la 1 ejerce sobre la 3 sería su carga por su carga, 5 por 5, micro, o sea, por 10 a la menos 6, acá está. Entre la distancia de separación al cuadrado, la distancia de separación recuerden que era raíz de 2 por A, al elevar al cuadrado se va la raíz, me queda esto, por la constante, y eso me da 11 newtons. Pero esos son de repulsión en esa dirección. Tenemos que sacar aquí la componente X y la componente Y. Esto es muy fácil porque aquí el ángulo son 45 grados. Estamos hablando de la diagonal de un cuadrado. Entonces multiplicamos por el coseno de 45 y por el seno de 45, que es lo mismo, para obtener las componentes X y Y. Y ahora sí, sumamos las componentes X. Una es 7.9 hacia la derecha y la otra es 9 hacia la izquierda. Si lo recuerdan, ¿verdad? Una es positiva, 7.9 hacia la derecha y la otra es 9 hacia la izquierda. Aquí está. Me da menos 1.1 y la otra es solamente la F13 tenía componente y eso es 7.9. Hacia arriba también, ¿verdad? Tiene componente positiva en Y. Sumamos ambas componentes y ese es el vector de la fuerza eléctrica que siente la partícula 3 debido al efecto de estas dos. Entonces tiene una pequeña componente hacia arriba, una componente hacia arriba y una pequeña, muy pequeña componente hacia la izquierda. Esta partícula va a sentir una fuerza hacia allá. Hacia allá. Claro, siente la atracción de esta, siente la repulsión de esta, termina moviéndose hacia allá. Muy bien. ¿Qué más? Aquí está otro ejemplo. Se ponen aquí dos cargas positivas y luego una carga negativa se trata de poner en el mero, no en el mero centro, porque estas dos tienen diferentes cargas, sino en el mero punto de equilibrio, en el punto en el que la atracción debida a una sería igual a la de la otra, y entonces determinamos en dónde. De hecho, aquí está calculado lo que podemos nosotros hacer jugando con una de estas simulaciones que les mostré. Híjole, es que está bien lenta la red y ahorita no voy a poder mostrarles, pero al rato les enseño un video de cómo se puede jugar con eso. Luego tenemos otro problema en donde tenemos dos esferitas cargadas colgando de un hilo cada una y debido a su repulsión se abren. Se hace un balance de fuerzas. Aquí está la suma de fuerzas en X y en Y. Y se determina, ni siquiera sé qué era lo que nos preguntaban. Encuentre la magnitud de carga. Ah, sí. ¿Cuánta carga tienen cada una si yo conozco su masa? Aquí está. Y conozco el ángulo. Aquí está. El ángulo que se abre. Mientras más carga tengan, más se va a abrir el ángulo, mayor va a ser el ángulo. Y entonces quiere decir que si yo conozco el ángulo y la masa, yo puedo determinar la carga. Y es lo que hacen aquí en este ejercicio. Aquí está. Revísenlo, por favor.
y listo. Bueno, hasta ahorita hemos hablado de fuerza eléctrica, pero este concepto, como vamos a ver más adelante, a veces resulta un poco tedioso y es más cómodo hablar de otro concepto que es el campo eléctrico. Y de esto es de lo que vamos a hablar en el próximo video. Hasta aquí le voy a cortar. Gracias, espero que no se hayan cansado mucho. Tomen agua porque ya sigue el otro.